Dios y de la patria se abre la sesión. La voy a sentar a tu derecha. El acta de la sesión número 1 ordinaria se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio del oficial mayor de la Secretaría, mediante el cual nos comunica que la diputada señora Natalia Castillo reemplazará a la diputada señora Claudia Mix para los efectos de la sesión del día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, secretario. Iniciando el orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir al superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes Barrientos, a quien le damos la bienvenida. Viene acompañado de la intendente de Seguridad y Salud. ¿No viene la señora Pamela Gana? Me acompaña el doctor Ricardo Soto, jefe de la unidad de salud del trabajo de la Superintendencia de Seguridad. El doctor Ricardo Soto. Perfecto. Y recibimos también a los dirigentes de la agrupación de Trabajadores Unidos contra el Asbesto, don Omar González, Eugenio Poblete y Víctor Oñate. Le damos la bienvenida también a la comisión. Bien, no sé si tuvieron acceso a los videos o a lo que se conversó en la sesión anterior. Yo quisiera, previo a su intervención, poder también darle la palabra a don Omar en relación a lo que se planteó en la semana pasada, pero enfocado también a la situación que tienen hoy día los trabajadores unidos contra el asbesto. Si pudiera orientarnos para luego darle la palabra al superintendente. Ahí sí. Buenos días a todos los que nos han saludado. Parto de esta forma. Tener al superintendente don Claudio Reyes, del cual venimos haciendo reuniones con él hace más de 3 años y medio, tratando de buscar comprensión. Así se llama la palabra. Ya no buscamos justicia, buscamos comprensión. Hablaba recién con don Claudio con relación a la palabra criterio, y ahí es donde nosotros queremos destacar este punto. Nosotros, el compañero que habló la semana pasada, tiene 20 y tantas, 6, 7 apelaciones a la suceso, tiene más de 60 asistencias tiene documentos que certifican su asma. Juntamente con él hay muchos más. Solamente viene él, por ejemplo, como ejemplo, representando a los demás enfermos TUCA. Pero no hemos sido considerados. La suceso literalmente nos ha dado la espalda. Literalmente nos ha dado la espalda. Y nosotros consideramos que no merecimos ese trato, por cuanto ellos reconocen, señor Reyes y señores diputados, ellos reconocen en esta resolución exenta de la suceso, reconocen la falta de procedimiento que hubieron en la faena por parte de la Mutual. Ellos acá la reconocen. Y ellos terminan multando, suceso termina multando a Mutual por falta de procedimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de criterio, cuando nosotros hablamos de comprensión hacia los trabajadores y hacia los compañeros que están enfermos actualmente, y hacia los que van a venir y seguramente van a verse afectados, hay cosas que no entendemos. Hay comportamientos de la suceso que nosotros no entendemos. Por ejemplo, teníamos que tener de acuerdo a normativa, de acuerdo a PT, a procedimientos de trabajo seguro, teníamos que tener 2 médicos expertos en salud ocupacional dentro de la faena. Dentro de la faena. Suceso, en esta resolución 096, dice claramente que multa a Mutual por el hecho de no tener
los expertos en salud ocupacional. 2 meses, septiembre y octubre. Cuando se retiró el máximo de asbesto, los médicos expertos en salud ocupacional que debieran de estarnos a nosotros informando periódicamente, diariamente, porque el tema era que ellos estuvieran diariamente ahí en la faena. Nunca estuvieron. Nunca estuvieron con nosotros, jamás. Y Suceso terminó montándolo. Cuando yo hablo de criterio, cuando yo hablo de comprensión, estoy diciendo, por favor, señor Reyes, considere esto. Considere esto porque nosotros no venimos a mentir a la Cámara, no hemos mentido en ninguna reunión que hemos tenido con ellos, en ningún momento hemos mentido, considérelo por favor, porque esta es la verdad, y la verdad sale de sus oficinas, así como la verdad salió una vez de su oficina considerando que el resultado del asbesto que arrojaba 18 metales pesados por sobre la norma, donde sus profesionales le dicen a la señora Carmen Castillo, ex ministra, le dicen claramente que hay metales por sobre la norma de alto y peligroso daño para la salud. Ellos reconocen eso también, juntamente con Suceso y juntamente con muchos toxicólogos. Ellos reconocen eso también. O sea, hasta ahí alcanza el criterio. Hasta ahí llega el criterio. De ahí para adelante somos cobardes. No asumimos responsabilidades claras, nos da miedo asistir a una persona enferma, nos da miedo constatar que esa persona, o siquiera hacer una reevaluación de este paciente. 6 veces ha apelado a la Suceso. Él 3 veces ha apelado a la Suceso. La señora Pamela Gana a él le dijo en su cara, yo lo voy a llamar, yo, porque vio sus antecedentes, yo lo voy a llamar. Nunca llamó. Y con esto termino, señor presidente. Yo tengo mi pensión. Yo tengo mi pensión. Y don Claudio sabe, yo tengo mi pensión por inhalación de agentes contaminantes, o sea, metales pesados. Yo debería quedarme tranquilo en la casa, pero considero que esto es injusto. Y es por eso que estoy acá. Considero que esto es injusto y que considero que hasta raya en lo ilegal. Yo sé que él tiene una Contraloría en la espalda, que todos nosotros tenemos una Contraloría en la espalda cuando estamos mal, pero, señores, señoras, o sea, insisto en la palabra criterio, insisto en la palabra razonamiento, insisto en hacer, y yo lo llamo a don Claudio, en hacer un estudio de su comportamiento, el comportamiento de la Suceso con relación a los Tucas. Nosotros le entregamos 22 CDs. 22 CDs que ellos admitieron que estaban vírgenes, que no habían entregado al hospital regional. ¿Hizo algo él? Por eso, nada. Ahí no usó el criterio. Ahí no usó el criterio. Ahí no usó la normativa. 22 CDs que el hospital regional nos entregó que eran vírgenes, diciéndonos que ahí estaban las imágenes de nuestros pulmones para que los expertos de él los revisaran. No tenían nada. Sí, le tengo que pedir que por favor, intente no hacer imputaciones dentro del... Disculpe. Sí. Disculpe. Eso sería... Y si me convía un poquito de agua, por favor. Sí. Enseguida. Director, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, diputados presentes, diputadas. Como usted ha mencionado, presidente, no quiero hacerme cargo de las imputaciones. Yo sí quiero, mencionar que me acompaña el doctor Ricardo Soto, jefe de la Unidad de Medicina del Trabajo. No solamente viene en la calidad de tal, sino también porque ha sido uno de los doctores que ha atendido algunos de los, llamemos, casos aquí presentes, y por lo tanto puede dar una impresión de primera fuente, particularmente de las características médicas. Y yo quiero posteriormente, con su autorización, presidente, pasarle la palabra para concentrarnos en los aspectos médicos. Hay muchas declaraciones, algunas cosas, pero yo creo que es importante dejar clarificados los aspectos médicos. Con todo, yo quisiera partir mencionando la ley 16744, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y leer en el primer inciso del artículo 7 el concepto de enfermedad profesional, porque creo que eso es algo que nos genera un marco, para algunos será un
una restricción, pero es la ley. Enfermedad profesional es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. La condición directa es esencial en este inciso. Es fruto de mucha controversia y es lo que genera para nosotros la mayor complicación, porque lo que nosotros calificamos es el origen de la enfermedad. Si esto es laboral, porque ha sido causado en forma directa, y si aquello no ocurre, esa enfermedad, la cual no se está negando que exista, nosotros no calificamos enfermedad, sino su origen, esa enfermedad, si no es calificada laboral, es calificada como común. Y esto tiene su importancia porque tiene efectos económicos esenciales sobre las personas. Si la enfermedad es calificada como común, tiene que ir a la salud común. Ahí está, la salud común sale del bolsillo del trabajador, la salud laboral la paga el empleador. En caso de que sea laboral, puede afectar al empleador porque puede cambiar su tasa de cotización por haber una siniestralidad. Esto es un seguro, ¿no es cierto? En caso de que vaya por el lado de la salud común, está afecto a los topes de los planes, está afecto a los topes que establezcan las leyes, y también pueden haber incluso diferencias en la calidad de la atención. Por lo tanto, ¿por qué, digamos, se presiona mucho por la declaración de laboral? Es esto por estas diferencias. Y segundo, antes de entrar al tema específico, recordar que la Superintendencia de Seguridad Social fiscaliza los organismos administradores de esta ley. Nosotros no tenemos facultades para fiscalizar a las empresas. Eso las tienen las seremías de salud o la inspección del trabajo. Nosotros no fiscalizamos instituciones de salud del sector público o privado. Por lo tanto, el que no tengamos o que venga un examen mal hecho, no podemos más que reclamar, pero no tenemos ninguna facultad sancionatoria ni respecto a CONPIN, ni respecto a instituciones del sector salud. Y por lo tanto, eso es importante tener en cuenta. Nosotros, si vamos a sancionar a alguien, es a un organismo administrador, como fue el caso de Mutual de Seguridad. Específicamente en el caso que nosotros denominamos Termoeléctrica Bocamina 1, Endesa Aqueron, que afectó al señor Omar González y a otro. Decir que el señor Omar González se desempeñó como trabajador en la faena de extracción de asbesto en Termoeléctrica Bocamina 1 de Endesa, en la comuna Coronel, en Biobío, a través de la empresa Aqueron, entre las fechas 16 de septiembre y 1 de noviembre de 2014. Ese es un elemento importante porque ese es el periodo de exposición, en este caso, a la gente que se quiere identificar. Como antecedente, se tiene que con fecha 12 de septiembre de 2014, Mutual de Seguridad realiza, según lo que establece la ley, un examen preocupacional, al cual, según informe de Mutual, no demuestra alteraciones que impidan su desempeño en el trabajo a realizar. Cabe señalar al respecto que según los análisis médicos llevados a cabo por profesionales de suceso y según también lo expone la Mutual en su carta de 18 de diciembre de 2015, no es claro desde el punto de vista médico, por no existir en Chile normativa y consenso científico al respecto, que el trabajador, dado los resultados de estudio preocupacional, contase con la aptitud para el uso de protección respiratoria. Según los antecedentes de expedientes de suceso, el trabajador indica que no se le hizo entrega por todo el periodo de exposición, 16 de septiembre al 1 de noviembre, de los elementos de protección personal necesarios para el correcto desempeño de sus funciones, así como tampoco se habrían cumplido los protocolos de seguridad establecidos en la planificación autorizada. De la misma forma, el trabajador comentó que alrededor de mediados de octubre solicitó a su empleador ser enviado a evaluación a Mutual por presentar síntomas respiratorios, lo cual no fue autorizado. Una vez desvinculado de su trabajo, el 4 de noviembre de 2014, ante la persistencia de los síndromes respiratorios, el trabajador consulta a la Mutual de Seguridad. En esta instancia se le realizó una radiografía de tórax, diagnosticándose una neumonitis
y derivándose al medio broncopulmonar de Mutual para descartar patología de sílice. Este último especialista, el broncopulmonar, diagnosticó un cuadro de hiperreactividad bronquial por exposición a elementos irritantes acompañados de sobreinfección. Se realizó un escáner de tórax con resultado normal y una espirometría con obstrucción leve. Y el 21 de noviembre de 2014, el caso fue cerrado por la Mutual, calificándolo de origen común. El 20 de enero del 2015 es la primera vez que el trabajador presenta reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, ante lo cual se le solicitaron antecedentes a la Mutual, al Hospital de Coronel, y se instruyó con fecha 26 de febrero de 2015 el reingreso del trabajador a estudio multidisciplinario, el cual se inició el 4 de marzo del 2015. Se realizó un nuevo escáner con resultado normal nuevamente, espirometría con obstrucción leve y una evaluación broncopulmonar, informándose por parte de Mutual un diagnóstico de hiperreactividad bronquial de origen común. A la luz de estos antecedentes, por oficio, omito el número del oficio del 13 de abril de 2015, Suceso determinó el reingreso del trabajador a tratamiento hasta que se determinara por parte de Suceso el origen de la sintomatología. Reitero lo que mencionaba al principio, nuestra labor es determinar la causalidad y el origen laboral de la afección. El 20 de mayo de 2015 se instruye una nueva evaluación al trabajador por otro especialista broncopulmonar, cardiólogo e internista, a realizarse en las dependencias de Santiago. Cabe señalar que la Seremi de Biobío de la época realizó un proceso de investigación resultando con la absolución de Endesa, aplicando una amonestación a la empresa Acheron, como es su competencia, y de nuestra parte una multa de 200 UTM a Mutual de Seguridad por incumplimiento de la aplicación de lo que establece el inciso tercero de la ley 1744. Perdón, director, sí. para efectos de acta, cuando dice Seremi, ¿pudiera decir expresamente cuál Seremi? En este caso es Salud, ¿verdad? Seremi de Salud de Biobío. Perfecto. De la época, estamos hablando del 2015. Y como digo, de nuestra parte se aplicó una multa, en este caso al organismo administrador, por su negligencia en los temas de prevención del examen preocupacional o la no observación del otorgamiento de elementos de protección personal en este caso. En 2 de junio, la agrupación Los Tucas, conocido como Los Tucas, presidido por Omar González, puso ante la Comisión de Salud del Senado, en la cual participaron los senadores Rossi, Van Rieselberghe, Girardi y Goich, además del subsecretario de Salud de la época, Jaime Barros. En esa instancia se determinó realizar una reunión informativa con el director del ISP, Alex Figueroa. En ese momento también era asesor de la ministra de Salud, no era director del ISP, con el objetivo de iniciar un trabajo conjunto con la agrupación. Y de los puntos acordados en esa instancia, lo que correspondía a esta superintendencia tiene relación con acelerar el proceso de reingreso al proceso de evaluación médica de todos los trabajadores que habían apelado a Suceso y evaluar el accionar de la Mutual en la evaluación de la empresa Endesa y de Acheron en relación a la falta de los procedimientos en los trabajos realizados en el retiro de asbesto. Ambas acciones fueron realizadas por parte de Suceso. El procedimiento es que cuando una empresa en faena va a realizar una remoción de elementos tóxicos, ¿no es cierto?, debe dar cuenta a la Seremía de Salud para que se produzca un proceso de acompañamiento y vigilancia de ese proceso. Al mismo tiempo, eso también tiene que hacerlo la Mutual de Seguridad que esté asociada a la empresa. Ese procedimiento dio origen, digamos, a multas porque fue defectuoso. El 11 de junio del 2015, y esta fecha es muy importante, porque después determina algunas condiciones, particularmente en el caso del señor González,
determinó que el señor González presentaba un episodio agudo de hiperreactividad bronquial por exposición ocupacional, es decir, de origen laboral. Y lo hago específicamente porque en este caso había esta condición de hiperreactividad bronquial que no necesariamente se encuentra en los demás casos. Y se instruyó a la Mutual que reingresara al trabajador de atención médica. Si bien el cuadro agudo fue definido como origen laboral por parte de Suceso, no por parte de la Mutual, el señor González no tenía derecho a subsidio por incapacidad laboral toda la vez que a la fecha de ingreso a la Mutual, el 4 de noviembre del 2014, ya se encontraba desvinculado de la empresa el día 1 de noviembre. Nuevamente vuelvo a la ley, porque esta es una particularidad de lo mismo. Podemos encontrar, por una parte, que existe enfermedad, pero su origen podría ser laboral o no laboral, o común. Y podríamos encontrar que una enfermedad es de origen laboral, pero ello no da derecho al subsidio de incapacidad laboral, porque depende de otras condiciones, el que esté cubierto o no por el seguro. Permítanme un segundo mostrar un caso que uno diría, ¿cómo es posible? Un profesor de castellano con silicosis. Ese profesor, uno dice, bueno, ¿cómo la instrucción genera una enfermedad que se adquiere con el tiempo? Una enfermedad que se adquiere en un largo periodo de tiempo. Bueno, claro, como profesor no estaba expuesto al sílice, pero tenía una actividad paralela en un taller de cerámica, donde durante 15 años había enseñado cerámica en forma voluntaria a sus alumnos. Ese taller le generó la enfermedad, pero no le generó subsidio porque eso era totalmente voluntario, en forma independiente, no estaba cubierto por la ley y por lo tanto, declarándose una enfermedad de origen laboral, no tenía derecho a subsidio. En este caso, porque en el momento en que acude a la Mutual ya está desvinculado a la empresa. Es importante también mencionar que el 11 de junio realizamos una reunión en Coronel con la agrupación Tuca. En esa ocasión asistieron 2 profesionales del Suceso, que era en esa época jefe de la unidad de medicina del trabajo, el doctor David González, y el abogado Fabián Ramírez. En diciembre de 2015, la Mutual procedió a dar de alta médica al señor Omar González, aduciendo que el periodo de episodio agudo había finalizado y que la sintomatología presentada correspondía a una situación de base de origen común. El señor González presentó a la superintendencia su reclamo con fecha 30 de diciembre, fueron recopilados los antecedentes, fue peritado por los médicos de la Suceso el 15 de marzo de 2015. Posteriormente, en junio del 2016, fue solicitada una nueva espirometría basal con broncodilatador y un TAC de tórax de alta resolución, a fin de resolver la procedencia de alta otorgada por la Mutual, junto con instruir a esta a mantener los tratamientos hasta que resolviese la superintendencia. La mutualidad dio respuesta en julio del 2016, los antecedentes fueron analizados por la superintendencia, solicitando además informes médicos complementarios en agosto y reiterados vía oficio, a fin de esclarecer los fundamentos que había tenido la Mutual para dar el alta médica. Esos antecedentes fueron recibidos en septiembre. Y de lo anterior se ordenó a la Mutual que volviese a reingresar a control médico y a tratamiento farmacológico a lo afectado por su cuadro respiratorio hasta que Suceso se encontrara en condiciones de determinar la pertinencia del alta médica. En ese mismo contexto se nos informó por parte de la agrupación que con respecto a los resultados de laboratorio analizados por el Centro Nacional de Medio Ambiente dependiente de la Universidad de Chile, de muestras supuestamente obtenidas del material donde se realizaba el retiro de la planta bocamina, aquel informe establecía altas concentraciones sobre límites para metales pesados como otros compuestos no metálicos de alto impacto potencial en la salud. Con el fin de tener
una mayor claridad al respecto y mediante un adecuado muestreo a la exposición a la cual fueron sometidos los trabajadores en esta extracción y de las labores de remodelación de la planta Bocamina, nosotros efectivamente en diciembre del 2016 enviamos un oficio a la ministra de Salud, la doctora Castillo, solicitándole el concurso del Instituto de Salud Pública como laboratorio de referencia nacional para la evaluación de lo que había ocurrido en Bocamina. Esta superintendencia ha recepcionado, nosotros contabilizamos 100 casos de ex trabajadores que se desempeñaron en este proceso de retiro de asbesto de la empresa Akeron en Bocamina 1. Y según el análisis con médicos de profesionales, se determinó que solo en el caso del señor González, que se presentaba una patología de origen laboral, y en nuestra opinión, hoy día no existen informes pendientes por parte de sucesos en relación a los casos Akeron. El señor Omar González se ha mantenido en tratamiento médico y con fecha de agosto de 2017, Suceso determinó enviar a la Mutual que evaluase su caso para una incapacidad permanente ante la CONPIN. Y como consecuencia de lo anterior, actualmente el señor González tiene una pensión parcial originada por una pérdida de capacidad laboral del 45%, al mismo tiempo respondiendo a reclamaciones del trabajador en el primer semestre del 2018. Esta superintendencia respondió a reclamaciones del trabajador en relación al cálculo de su pensión, dando respuesta favorable y estableció, y por eso hacía mención, como fecha de inicio de la incapacidad el 11 de junio del 2015, que es cuando se determina que dado el diagnóstico de asma bronquial de este trabajador, que no la presentan otros trabajadores, se produjese una reliquidación de su pensión y se efectuó un pago de 10.762.000 pesos con fecha 24 de julio, y esta pensión hoy día alcanza del orden de los 373.000 pesos mensuales. En relación a las tareas fiscalizadoras que ha efectuado esta superintendencia, debemos señalar que en octubre de 2015, Suceso inició un proceso sancionatorio a la Mutual de Seguridad por la deficiencia asistencia técnica entregada a la empresa Akeron, cuyo proceso finalizó con una multa de 1.000 unidades de fomento en junio del 2016. Quiero también mencionar que con fecha 8 de octubre, a resultado de un oficio enviado por el prosecretario de la Cámara. ¿Puede, para efecto de acta, determinar el año también? 8 de octubre de 2019. Perfecto. Acabamos de recibir un oficio del señor Luis Rojas Gallardo y dimos respuesta a lo requerido. A la fecha han habido 255 oficios de respuesta a los 100 trabajadores de la empresa Akeron. O sea, hemos recibido en varias ocasiones hemos dado respuesta a estos trabajadores que prestaron servicio a Bocamina 1 con posible exposición a asbesto. Y también mandamos la nómina de 400 trabajadores incorporados en programa de vigilancia por exposición a asbesto, tanto en faenas de Endesa como de Akeron, según lo informado por Mutual. Quiero decir también que dentro de las facultades de la superintendencia, a nosotros no nos corresponde determinar la contaminación ambiental en Coronel. Posiblemente la haya. Sin embargo, está por fuera, como digo, nuestra competencia. Nuestra competencia tienen que ver con los organismos administradores, lo cual incluye, por una parte, la multa a la Mutual de Seguridad por la calidad de la asistencia técnica prestada en el momento del retiro de estos materiales, y también la instrucción reiterada de revisión de los casos presentados por los trabajadores. A través de este informe se muestra que las acciones realizadas también para que el único trabajador que fue calificado como origen laboral recibiera todas las prestaciones a las cuales tiene derecho. Quiero también mencionar que una empresa, como dije, cuando está expuesta a una situación de contaminación, este proceso tiene que ser autorizado por una Seremi
es el organismo administrador el que debe acompañar el proceso haciendo el chequeo de las condiciones preventivas. En este caso, la sanción a la mutual tiene que ver por deficiencia en ese proceso. Y cuando hay riesgo o cuando hay situaciones como esta, se procede a declarar un proceso de vigilancia de la salud, en la cual cada cierto tiempo deben hacerse exámenes, porque la enfermedad no está declarada. Es un proceso en el cual hay que ir acompañando una situación como esta. Quisiera, por su intermedio, presidente, pasarle la palabra también al doctor Soto para referirnos a algunos aspectos específicos que se han mencionado en la sesión anterior, que creo que es importante aclararlo. Doctor, tiene la palabra. Le quiero pedir que sea sintético en su exposición, en honor al tiempo que nos queda. Muchas gracias, señor diputado. Seré lo más sintético que pueda. En el caso de los trabajadores Tuca, hay dos exposiciones que son las que están en juego y las que podrían explicar enfermedad profesional. Una de ellas es la exposición a asbesto, que está bastante clara, bastante acreditada, no hay mayor duda al respecto. Y la otra se refiere a agentes irritantes de las vías respiratorias, en donde la información que tenemos es bastante más difusa o no tenemos claridad en cuanto a los agentes irritantes específicos que están involucrados. Más bien lo suponemos por la historia de trabajo, pero no tenemos mediciones ni precisiones específicas al respecto. En relación con el asbesto, las patologías que están relacionadas directamente con esta exposición son fundamentalmente 4. La fibrosis pulmonar, por exposición a asbesto, o conocida también como asbestosis, el cáncer de la pleura pulmonar o la pleura visceral, que es una membrana que recubre todos estos órganos, que se denomina mesotelioma maligno, que es un cáncer, el cáncer broncogénico o cáncer pulmonar, y el cáncer de laringe. Fundamentalmente esas 4 son las que están establecidas en la evidencia como patologías relacionadas directamente con la exposición a asbesto. Ahora bien, el problema que existe en este caso es que tras la exposición a asbesto, la manifestación de la enfermedad no es inmediata. Tiene que ocurrir cambios en el organismo que se manifiestan como enfermedad a largo plazo. Por ese motivo es que los trabajadores o las personas que han tenido esta exposición deben tener un seguimiento médico por un periodo muy prolongado, estamos hablando de décadas, porque es el momento en que se puede manifestar la enfermedad. De hecho, también se sabe que la enfermedad no se manifiesta uno no puede tener certeza de que la enfermedad no se produzca por el hecho de que la persona ha dejado de estar expuesta. Una vez que se desencadena el fenómeno patológico que da origen a la enfermedad se va a producir independiente de que la persona deje la exposición. Pasa algo similar con la exposición a sílice, con la silicosis. Ocurre un fenómeno de las mismas características. Ahora, por ese motivo, el problema que tenemos acá es que específicamente en la exposición que han tenido estos trabajadores ha sido una exposición breve y ya interrumpida. Ocurre en otros casos, por ejemplo, los trabajadores que han tenido que manipular directamente asbesto porque es parte del proceso de producción, por ejemplo el caso de la empresa Pizarreño, o de trabajadores que tienen que estar en una empresa en donde se hacen trabajos de mantención, de reparación, y que son trabajadores que permanentemente están en ese tipo de trabajo, como los trabajadores estables de Endesa, por ejemplo, en donde sí hemos tenido casos tanto de asbestosis como de mesotelioma maligno, principalmente esas dos. La probabilidad de que se manifieste una enfermedad relacionada con asbesto en personas que han tenido una exposición acotada en meses es muy baja, pero lo cual no quiere decir que en el tiempo no pueda presentarse esa enfermedad. Nosotros hablamos acá de probabilidades, no tenemos la certeza de quién de estos trabajadores es el que podría tener o desarrollar la enfermedad en el tiempo. Por ese motivo es necesario tener una vigilancia respecto de estos trabajadores, y es lo que hemos instruido a la Mutualidad de Seguridad, en este caso, para que haga.
Yo le había mencionado 4 enfermedades. No existe ninguna evidencia que nos establezca la relación entre asma bronquial y exposición a asbesto. El asbesto como tal no es considerado un agente inductor de asma por ninguna vía. No hay evidencia al respecto. Por lo tanto, relacionar cuadros de asma o tipo asma en relación al asbesto no lo podemos hacer. Pero vemos esta situación como algo integral o como una situación integral en los trabajadores. El trabajador, en general cualquiera, no está expuesto necesariamente solo a un riesgo en el trabajo, está expuesto a varios. Y en algunas ocasiones esa exposición también puede ser sinérgica. Puede ser que una exposición se sume con otra y eso favorezca más la probabilidad de que la persona enferme. En el caso del asma ocupacional, lo que principalmente conocemos como agentes inductores de asma son de moléculas grandes, moléculas pequeñas. Las moléculas grandes son proteínas de origen animal y vegetal, principalmente, como para entenderlo. Y hay, en cuanto a las moléculas pequeñas o de bajo peso molecular, principalmente algunos productos químicos en industrias químicas o de derivados del petróleo, dentro de las principales. Pero también existe otra entidad, que son los agentes irritantes de las vías respiratorias. Y para que se produzca un asma ocupacional relacionado con una exposición a agentes irritantes, se tienen que producir muchas particularidades. Una de ellas es la susceptibilidad individual. Hay personas que son más susceptibles a desarrollar patología que otras. Un ejemplo tal vez bien claro es respecto del tabaquismo. Hay muchas personas que fuman y nunca han manifestado un cáncer pulmonar, por ejemplo, lo cual no quiere decir que el cáncer pulmonar no esté relacionado con fumar. Bueno, una cosa es la susceptibilidad individual y otra cosa también depende de cuál fue la exposición en cuanto a su intensidad y en cuanto a la posibilidad de tenerlo sostenido en el tiempo. Entonces se dan ciertas situaciones que en el caso del asma ocupacional por agentes irritantes necesariamente nos lleva al caso a caso. A diferencia de otras exposiciones en donde uno sabe que la probabilidad de presentar enfermedad en una población es determinada, en este tipo de exposición no es tan fácil establecer una relación epidemiológica, de decir que la probabilidad de que se enfermen más personas es de tal %. Y esa es la dificultad que tuvimos, de hecho, con el estudio del señor Omar González, porque teníamos que reunir todas las condiciones para establecer esa relación directa, considerando todas las particularidades. Uno podría decir que la situación más fácil hubiese sido decir que no y no lo podemos establecer. Hicimos todos los esfuerzos para poder llegar a esa convicción y poder señalar que indubitablemente estaba esa relación. No quiere decir eso que ninguna otra persona lo pueda desarrollar. Es posible. Pero hacer esa relación es compleja, es difícil y tal vez eso es lo que pueda explicar que, existiendo un solo caso, no hayamos podido acreditar de que otros casos también califiquen como enfermos profesionales. Es lo que puedo señalar. Quiero darle 5 minutos en honor al tiempo, porque también queremos hacer algunas preguntas al suceso para que usted pueda contestar. Me llama la atención dos cosas. Me llama la atención dos... ¿Ahí sí? ¿Sí? Me llaman la atención dos cosas. Una, que el señor Claudio Reyes lee el historial mío, el viacrucis que yo tuve entre Mutual, Suceso. ¿Y qué me llama la atención? Es que él dice que Mutual entrega un informe donde yo estaba sano. ¿No les llama la atención eso? O sea, que los tags míos aparecen que yo estoy sano, que la espirometría aparece con una leve difusión, y cuando yo no podía caminar, yo recuerdo en esos tiempos que no tenía el Resval, el Empiriva que me receta el médico ahora, que lo ando trayendo en mi cartera siempre, yo le llevé estos dos tags, porque en las fechas que citó don Claudio, el 12 del 1 del 2019, aquí el hospital regional dice que tengo una difusión pulmonar difusa. Cuando la Mutual decía en esa fecha, Omar no tiene nada, absolutamente nada. Y después, en octubre, 29 de octubre del 2015,
cuando la Mutual decía que yo no tenía absolutamente nada, un escáner arroja lo mismo, que yo seguía enfermo. Entonces, señores, ¿cuál es, insisto en la palabra criterio, cuál es el criterio que usamos nosotros? O sea, los demás laboratorios, los demás profesionales, los demás tecnólogos, las demás personas imagenólogos, ¿no tienen el mismo criterio que los señores de la Mutual? ¿O será que el de la Mutual es un software? Y que la Suceso se rige, porque tiene un reglamento, una normativa, y ahí, señor presidente, tómese razón de esto. Ellos tienen una normativa en donde tiene que regirse por los informes de la Suceso. Pero fui yo el que le llevé estos documentos al médico. Y yo estoy mal, viejo, si lo mío no es un chiste, le dije. Por favor, dame remedios que sean idóneos. Y yo con el susto, porque se me había muerto no hacía mucho un compañero, que lo hice mención la semana pasada. Eso por un lado. Por otro lado, la caracterización. Tampoco la podemos pasar por alto, pues, porque fue don Claudio Reyes el que la solicitó a la ministra Carmen Castillo. Aquí está el oficio. ¿Sí o no, don Claudio? Así fue. Entonces, le quiero pedir que se dirija por favor, a nosotros. Sí. Discúlpeme, señor presidente. Entonces, don Claudio Reyes solicita y dice que sus profesionales dicen, claramente, y lo leyó él, dice que hay metales pesados y no pesados, así como otros compuestos metálicos de alto y potencial daño para la salud de los trabajadores. Entonces, ¿eso pasó por alto? Eso pasó por alto, o sea, eso así de liviano. Nadie hizo caso, ni la ministra Carmen Castillo hizo caso, ni el ministro Santelice, que yo hablé con el ministro Santelice por una gestión que hizo el diputado Enrique, que se comprometió a hacer la caracterización, no se hizo. El otro día hablamos con el ministro Mañali, también se comprometió a hacer la caracterización, quedó de juntarse conmigo un par de semanas más para hacer la caracterización, porque yo la veo necesaria, todavía la veo necesaria. Porque esto es lo que tiene entrampado, de acuerdo a este informe, esto es lo que tendría entrampado Suceso. Yo no lo escuché hablar de eso. Lo escuché hablar de un historial mío que no estamos en cuestionamiento por mi historial, estamos en cuestionamiento por lo que viene, por los trabajadores. Ese es el cuestionamiento que hay. Estamos cuestionando eso, que hay trabajadores enfermos que no han sido recibidos, ¿por qué? Por falta de una caracterización. Entonces, quiero, por último, decir que aquí hay compañeros muertos. Mi compañero Eugenio fue un compañero de pega por año, de Carlos. Él entregó un informe a la Suceso. Carlos murió, mesotelioma. Él tiene nódulo y ahí quedó. Sí. Otra vez. Quisiera, por una cuestión de orden, la semana pasada solicitamos oficios a la Suceso en relación a uno de los dos invitados que acompañan a don Omar, y tuvimos la omisión y no lo hicimos por ambos, lo hicimos solo por uno. Quisiera pedir la unanimidad de la comisión para extenderlo y que sea no solamente sobre uno de ellos, sino que sobre el expediente de don Eugenio Poblete y Víctor Oñate también. ¿Tengo acuerdo? Muy bien. Lo segundo, hubo una solicitud de oficio desde la Cámara de Diputados con el número 37.978. Entiendo que algunas de esas cosas usted, superintendente, aparentemente son la respuesta, pero quisiera pedir, si pudiera, no aparece respondido, por lo menos en sistema, si pudiera, si son esas las respuestas, poder también ingresarlas a la Cámara de Diputados como fueron enviados el día 8. A Secretaría. Perfecto, probablemente no están en sistema, no. Están para la cuenta, probablemente. Perfecto. Quiero ofrecer la palabra, pero antes de eso, una pregunta al doctor, para partir de inmediato. La asbestosis, estamos claros, hay suficiente evidencia de eso, es de larga data, ¿cierto? Se desarrolla. Sin embargo, una de las características del asbesto es que no se va del organismo y hay metales pesados que sí se van del organismo.
y hay otros que no. Y este es un asbesto en una termoeléctrica y además un asbesto después de un incendio. En un incendio pasan muchas cosas. Entre eso se queman plástico y producen dioxinas, para decir algo muy evidente que es muy difícil que no hubiera habido plásticos dentro del incendio, en este mundo plastificado. Por lo tanto, uno de los invitados que está aprobado es el doctor Icharniche, que esperamos que pueda visitarnos la próxima sesión. Porque muy probablemente estas patologías que tienen que ver con cuestiones respiratorias, inhalables, están relacionadas con metales pesados y con asbesto, y son distintas. Entonces la pregunta es la siguiente, en atención al ejemplo que dio del profesor de la sala, ¿verdad? O si es profesional o si es una enfermedad fuera de lo profesional común. ¿Qué probabilidades hay de que todos estos trabajadores tengan las mismas enfermedades comunes? Pues estamos hablando de probabilidades de que sean de origen laboral. El tema es que todos tienen patologías relacionadas. Y es lo que vamos a tratar de establecer con el doctor Icharniche, relacionada con la inhalación de asbesto y asbesto mezclado con metales pesados. Entonces, hay una cuestión de lógica que tiene un tremendo problema. Yo sé que en la administración pública, yo soy administrador público, nosotros teníamos un nombre medio feo para eso, pero el funcionario en general trata de no hacer algo, porque si hace algo tiene una consecuencia. Entonces prefiero buscar un montón de razones para no hacerlo. Nosotros le llamamos cobardía administrativa, como un principio de la administración pública. No lo hago porque tengo un problema. Entonces, mientras no me demuestren que efectivamente estoy obligado a hacerlo, no lo hago. Pero está en un serio problema porque aquí va a ser al revés. El no hacer algo va a traer una consecuencia. Porque evidentemente que todos los trabajadores tengan enfermedades relacionadas con el asbesto, la inhalación de metales pesados, etcétera, es difícil, que estadísticamente imposible que no sea un origen común. ¿Sí? Esa es la pregunta. Antes de eso quisiera ofrecer la palabra a los diputados, diputadas que quisieran hacer alguna consulta. Diputada Muñoz. Sí, bueno, Nos saludar, quedan 9 ¿cierto? minutos y Ya, tenemos que no sé, entrar a la cortito. sala. Sí, No, sí, puedo más que nada seguir. saludar, ¿cierto?, a los presentes, a don Omar, a las personas, ¿cierto?, que le acompañan, también al suceso, ¿cierto?, al superintendente, perdón, y también al médico. No, más que nada también iba a la pregunta lo que decía el presidente, que igual me saltó eso, que cuáles son, cierto, las enfermedades que están directamente relacionadas con el asbesto, que había una categorización ahí, pero igual me llama la atención esto que decía el presidente, cierto, que al final quería el dato más concreto, quizás lo dijeron, pero en cuanto a cuáles son la cantidad el porcentaje, cierto, de los trabajadores que tienen realmente esta enfermedad del asma o temas pulmonares, cierto, ¿cuál es el porcentaje? Y va directamente también con la pregunta que hace el presidente, si se aleja tanto de la realidad, ¿cierto?, de lo que realmente está ocurriendo con cada uno de ellos. Entonces quiero saber el porcentaje real, ¿cierto?, de los trabajadores, cuántos están relacionados, cuántas enfermedades tienen en común, por ejemplo, el tema del asma específicamente, por ejemplo, para ver claro más allá lo que decía la pregunta del presidente, va en esa directa relación. Gracias, presidente. Muy breve, presidente. A Omar. Un elemento importante que se desprende de la exposición de nuestros invitados dice relación con el seguimiento en el tiempo. ¿Ya? La pregunta directa a Omar, por su intermedio, presidente, yo la verdad es que llego a la conclusión, no ahora, sino que desde hace bastante tiempo, que no solo ustedes han sido mal atendidos, sino que han sido maltratados por el sistema público, maltratados. En relación al seguimiento, me gustaría que brevemente nos explicara si efectivamente ha habido seguimiento o acompañamiento a todos y cada uno de los trabajadores involucrados en esto. La idea es dejar constancia de esto, nada más. Gracias, presidente. Junto con saludar a los TUCA, aprovechar la presencia del doctor Accorsi también, y sugerirle, presidente, si es posible, que como comisión ahora pudiéramos insistirle al ministro Mañalich el que pueda apoyar a los TUCA con la caracterización. Se lo solicitamos en una reunión individual con el ministro el 5 de septiembre. Están trabajando, pero considero que es propicio, dada la constitución de esta comisión, que como
como grupo pudiésemos solicitarle premura en esa acción, que es muy, digamos, solicitada por los TUCA. O sea, pudiéramos enviar desde ahora un oficio, porque está dentro de la lista de los invitados a futuro. ¿Le enviamos entonces un oficio? ¿Hay acuerdo? Acordado. Doctor, nos quedan 6 minutos. Intentaré ser breve Muy nuevamente. bien. Tenemos un problema, o tengo en lo particular un problema para poder plantear una aproximación en cuanto a cifras, por la siguiente razón. En los casos de trabajadores que presentaron una apelación a la superintendencia, nosotros el estudio lo exigimos que se hiciera con escáner, por ejemplo. Situación que no ocurre en los casos que están en vigilancia. Lo que establece, por lo menos para el estudio de enfermedades relacionadas con asbesto, la circular 3G40 del Ministerio de Salud, menciona la radiografía de tórax como el examen de screening o de seguimiento. No hace mención al escáner, pese a que la evidencia actual indica que ese es el examen que puede dar mayor precisión. Entonces, solo podría hacer referencia a los casos que hemos tenido nosotros como superintendencia con estudio de escáner, que no son todos. De esos casos, yo me atrevería a decir que aproximadamente un poco más de un tercio, tal vez más, tal vez el 40%, de ellos presentan alguna alteración que no es ni asbestosis ni es mesotelioma, pero sí hay presencia de nódulos o pseudonódulos pulmonares. Como tal, los nódulos o los pseudonódulos no son específicos. Pueden ser solamente un hallazgo de imagen, nada más que eso, no traducirse como enfermedad. Pueden ser en relación a situaciones puntuales, por ejemplo, de infección o de inflamación, pero también podrían ser el primer indicio de que ahí se va a manifestar un cáncer broncoagénico. Ese pudiese ser. El asunto es que cuando los nódulos son muy pequeñitos, estamos hablando de milímetros, es muy difícil estudiarlos, porque eso implicaría hacer una biopsia dirigida y en un parénquima que es grande, intentar llegar con una biopsia a un nódulo que es muy pequeño, la probabilidad de errar es altísima y el examen no tendría mucho sentido. Pero nosotros hemos tomado por prudencia establecerle a la mutualidad que específicamente a ese tipo de trabajadores le haga un seguimiento, que no los deje en un seguimiento tan aislado, porque esos casos podrían en teoría manifestarse como un cáncer. No lo sabemos, no sabemos si sí o si no, pero sí hemos tomado esas precauciones. Ahora, respecto de la exposición a agentes irritantes, por ejemplo, como metales, al hablar de, cuando mencioné al principio respecto de asma ocupacional, el síndrome RATS específicamente, se manifiesta bajo ciertas condiciones particulares de intensidad de exposición. Nosotros no tenemos claridad cuáles son esos agentes irritantes, cuáles son los niveles que eventualmente hubieron, pero sí existe la probabilidad de que se pueda acreditar de que así como hay un caso centinela, que en este caso sería el del señor Omar González, pudiesen, sobre la base de ese mismo caso, acreditarse nuevos casos como enfermedad profesional. Esa posibilidad sí está. De hecho, nosotros lo tenemos establecido dentro del compendio, de que existiendo un caso centinela, eso obliga a poner ojo de que podríamos nosotros acreditar directamente otros casos como enfermos profesionales sobre la base de que hay un caso que ya se fue demostrado. Muy bien. Antes de que pueda contestar, le quiero proponer a la comisión de que los próximos 2 invitados sean el doctor Itzerniche, por un lado, y el ministro, el ministro Mañalitz, dependiendo de la disponibilidad, por supuesto, del ministro. Puede ser que podamos citarlo, pero tenemos que ser gentiles también con sus tiempos. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Pudiera ser uno primero y luego el otro, para que tengan tiempo cada uno, y luego probablemente volvamos a pedirle a la suceso que pudiera estar, luego que tengamos más antecedentes, y por supuesto también que pudieran mantenerse atentos los trabajadores. Don Omar. Solo responder al diputado Bodía. Micrófono, por favor. Ninguno, cero. Nosotros no estamos bajo plan de vigilancia. En el estricto rigor sí tendríamos que estar, pero ninguno nos han llamado, a nadie. Y es más, muchos compañeros nuestros, la Mutual les ha mandado una certificación. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, lo apagó. Ya, okay. A ninguna persona están bajo el plan de vigilancia.
quiero destacar algo. Muchos compañeros nuestros le han mandado cartas, la Mutual, diciéndole que su TAC salió impecable o que su radiografía salió impecable cuando ni siquiera fue. Y eso lo conversamos con la señora Pamela Gana la otra vez. Y le entregamos informes. Y uno de ellos es el dirigente. Con relación a lo que dice la diputada, déjeme decirle que por lo menos son 18 personas con asma, calculo, en promedio. Y otro tipo de enfermedades. Tenemos personas que están con cáncer. Esposas de compañeros con cáncer y su compañero con pleura. Apeló a la Mutual, él no cree. Fui 2 veces a la casa hoy día y no cree en la suceso. Y es por eso que no quiere seguir apelando. Ella tiene cáncer y él tiene pleura. Sí, lamentablemente tenemos que cerrarlo porque hay una sesión. Lo que ocurre es que hay multa para todos nosotros si estamos en paralelo a la sala, estamos impedidos. Pero los vamos a volver a citar. Podríamos tener las próximas sesiones. ¿Sí? Por supuesto, como público, y en la medida en que los necesitemos también podemos requerir su intervención. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.